Comienza La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos. Bueno, pues queridos escuchantes y videntes de la Mesa de las Fiestas, que estamos de nuevo con vosotros en este nuevo miércoles. ¿Y qué os vamos a contar? Pues vamos a contar siempre aquello que os puede interesar, aquello que, a nuestro entender, os puede decir, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es importante en este momento con todo lo que se está tirando por redes, por televisión, por radio? Pues hombre, si somos capaces de que nos prestéis atención, la cosa va a ser... ¿Y para eso qué hacemos? Pues traer gente que tiene cosas que decir, personas que tienen su responsabilidad, personas que sus decisiones influyen en todo relacionado con la faceta en que ellos y ellas gestionan. ¿Y cuál es el caso? El caso de quien tenemos hoy aquí. Quien tenemos en esta sede de la Hermandad del Santísimo Exeomo, pues tenemos a una persona que hoy por hoy es la responsable, quitamos una y dejamos aproximadamente 67 fiestas. Ella es la gestora, ella es la concejala de fiestas y tradiciones. Ella es Mónica Gil Cano. Buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Ante todo, darte las gracias. Darte las gracias porque, bueno, siempre la Mesa de las Fiestas, desde hace muchísimos años, pues han pasado por estos micrófonos y por estas cámaras, han pasado todos los responsables de fiestas y sus espejos. Entonces, tú, en este momento y en esta situación, eres la responsable de las fiestas. Luego hablaremos de ese cambio que ha habido. Pero ya ha pasado un año, Mónica. Ya ha pasado un año y ya tienes un criterio exacto de aquello que pensaste cuando aterrizaste en la delegación de fiestas y hoy, un año y un poquito más. ¿Cuáles han sido esas conclusiones? Pues la verdad, ya he cumplido ese año, como tú bien dices, y la percepción que se tiene varía en cuanto a planificación, porque lo que me encontré, cierto es que nosotros entramos en el gobierno de la ciudad de Valencia a finales de octubre, inicios de noviembre, y aquello fue como una especie, como un tren de mercancías que te tienes que subir porque no te puedes quedar bajo. Y tenía pues en puertas prácticamente la Navidad que organizar y todas las fiestas que conforman el año siguiente, el año 24 que acabamos de terminar. Es una gestión enorme, una gestión de muchísima exigencia, muy intensa, pero también me he encontrado pues una parte de Valencia que desconocía. He tenido la oportunidad, como te digo, de ver una Valencia que creo que los que solamente son observadores no son capaces de ver en toda su intensidad, y he descubierto pues una Valencia que en parte desconocía, y a todas las personas que están detrás de cada una de las festividades, que trabajan por la fiesta de forma altruista, porque tienen sus trabajos, sus oficios y desde luego pues con muchísima entrega. Eso es lo que me encontré. Esos magníficos hacedores que son como los denomino yo siempre, a todos y cada uno de los que están detrás de esas fiestas.
ha pasado este año, tú te encontraste ese tren de mercancías que había que subirse encima y colocar cada cosa en su sitio. Sí, y no solo colocar cada cosa en su sitio, sino a ver dónde meto esta mercancía y con quién me cuadra. Para que esos medios me sirvan para unas fiestas determinadas que no pueden no servir para otra. Te vuelvo a reincidir un poquito en la pregunta. Ya ha pasado un año y ¿cómo lo ves ahora? Es decir, toda la experiencia de, no sé si llamarle apagafuegos, que se ha ido haciendo desde un primer año que te lo encuentras de sopetón, si ahora ya con un poquito más de serenidad ves las necesidades en general, porque hay muchas necesidades de las fiestas que son las mismas. ¿Te has dado cuenta? ¿Te ha dado tiempo para reflexionar? ¿O se sigue un poco yendo el día a día, más que la planificación, más que... en este momento, ¿cuál es la sensación de aquella que tuviste que ha cambiado lo que tienes ahora? Bueno, se sigue trabajando también el día a día, pero es verdad que se suma la experiencia de un año y que ya conozco las fiestas más desde dentro. Entonces puedo adelantarme, puedo conocer mejor las necesidades, porque prácticamente no es que se repitan cada año, sino que cuando llegas, encuentras con ese tren de mercancías y te cuentan las necesidades, necesitas darle un cierto contexto, que ese contexto, de hecho, me lo ha dado este año de experiencia. Entonces ya me puedo incluso adelantar, planificar mejor, proponer a la fiesta cosas que en su momento me proponen, pero tienes que encajar de alguna manera para que todo salga bien. Entonces es una mezcla de todo, es una mezcla de ese día a día que se sigue haciendo porque seguimos apagando fuegos, porque Valencia es una ciudad grande con cerca de 80 fiestas entre pequeñitas y grandes y siempre surge algún problema, siempre surge algo de última hora, cambios que no te esperas, que crees que lo tienes todo controlado porque ya has pasado una vez, pero te das cuenta que siempre hay algo que se estropea, que se tuerce a última hora, que demandan o que incluso hay que mejorar. Entonces, una mezcla de día a día y una mezcla también de gestión. Cuando ese finales de octubre, principios de noviembre, nos llega a todos los que estamos metidos en el mundo de la fiesta, en el mundo de las fallas, nos llega esa separación y nos sorprende. Y yo no sé, probablemente lo hayas explicado muchas veces, pero yo no soy consciente de una explicación concreta. Es decir, esa separación, Valencia ha tenido, desde la época de Alfonso Grau, Pepita Ahumada, Félix Crespo, Paco Lledó, Galeana, Fuset y Aratu, han tenido, se ha llamado ferias y fiestas, se ha llamado fiestas, se ha llamado cultura festiva y ahora se llama fiestas y tradiciones. ¿Por qué esa separación de las fallas? ¿Realmente, Mónica, es un acuerdo sin más o es que se veía una necesidad dada la envergadura que por un lado tienen las fallas y por otro lado tiene el numerosísimo cantidad de fiestas que hay en la ciudad, se necesitaba separar? A ver, esta decisión forma parte de un acuerdo de gobierno. Sí, por supuesto. En el que se sientan dos partidos, el Partido Popular y Vox, se llega a ese acuerdo de gobierno de separar fallas de fiestas para incluso dar mejor cobertura. Es un acuerdo de gobierno que no solamente se aprueba en la ciudad de Valencia, también se aprueba en otros municipios en los que estamos gobernando conjuntamente con el Partido Popular y yo creo que incluso ha beneficiado a las fiestas porque se puede llegar a todas. Entonces, no estamos totalmente desligadas las fallas de las fiestas porque, de hecho, compartimos la misma jefatura. Entonces, solamente tenemos separadas el nombre y la competencia que tiene cada uno en este caso, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y yo, pero compartimos el servicio de fiestas y tradiciones que da cobertura, en este caso, a los dos concejales. Por ejemplo, en esta mejora de la gestión, al venir la separación,
Con respecto a la experiencia que puede haber habido antes y la que tú tienes ahora, ¿en qué, por ejemplo, se nota? ¿En qué se ha podido notar esa mejora? Bueno, ¿En llegar, en ser más accesible? Bueno, yo lo primero que hice cuando llegué a la concejalía es reunirme con todas las asociaciones y entidades festivas que me lo pidieron. Tengo que decir que fue muy intenso, pero yo creo que a lo mejor si un concejal que tenga que asumirlo todo, es difícil gestionarlo todo a la vez, entre fallas y las fiestas. Entonces, yo creo que se le dio una incluso mejor cobertura, porque, como digo, uno de mis cometidos fue reunirme con todas las entidades. Yo creo que no me dejé ninguna, pero también tengo que decir que fue una avalancha de entidades, de asociaciones festivas que pedían reunirse, en ese caso, con la concejal de fiestas, y atendí todas las necesidades en la medida que pude, por lo menos escuché a todas. Por eso digo que yo creo que esta división ha beneficiado a las fiestas, como también ha ocurrido en otros municipios, que también se ha podido beneficiar porque hay un concejal que se dedica exclusivamente a las festividades y a las fiestas de ese municipio concreto, en este caso en el de Valencia. Me ha permitido pues profundizar más, atenderlos de una forma mucho más intensa y escuchar todo lo que tienen que decirme. Ahí, incluso en el nombre de la delegación, Fiestas y Tradiciones, se podría entender que las fiestas ya por sí son unas tradiciones y que vienen de usos, de costumbre, la diferencia entre costumbre y tradición. ¿Se ha pretendido con ese cambio de nombre o añadir a ese nombre de fiestas, tradiciones y tradiciones, hacer más hincapié sobre la tradición? Es decir, ¿estamos notando algún tipo de peligro de que esas tradiciones se vayan diluyendo y hay que engancharlas? Había cierto peligro en que las tradiciones, pues como tú bien dices, se fueran diluyendo. Entonces, ese cambio de nomenclatura no solamente responde al cambio en sí, sino una manera de recuperar las fiestas nuestras de la ciudad, porque, por lo menos bajo mi punto de vista, fiesta y tradición va ligado. Totalmente. Va ligado porque ahí va mi pregunta. Claro, la mayor parte de las fiestas de Valencia, que yo quiero llamar las festividades, tienen un histórico detrás, tienen una tradición detrás. Es que iniciamos el año con San Antonio Abad y continuamos con San Vicente Mártir, y luego llega San Vicente Ferrer, llega la Semana Santa Marinera, antes que San Vicente Ferrer, llega el Corpus, llega la Virgen, llegan las fiestas de las pedanías, las patronales, las de los barrios. Es que cualquier festividad englobada en esa nomenclatura que denominamos fiestas y tradiciones viene detrás de una tradición. Luego tenemos las festividades, las fiestas propias pues de las Navidades, la Feria de Julio, que eso sí que le podríamos llamar fiesta como tal, pero la mayor parte de las fiestas que tenemos en Valencia responden a una tradición. Y muchísimas de ellas pues muy, muy antiguas. Entonces creo que correspondía recuperar o al menos mantener, difundir, divulgar lo que forma parte de nosotros. Bien, sí, es cierto, es cierto. Hay que pensar que la fiesta más antigua de esta ciudad, como todo el mundo sabe, es Sant Bull, pero que sin ir más lejos, el Corpus, estamos hablando de 660 años aproximadamente, y que en esta ciudad pues nos acostumbramos. Es decir, estamos viendo algo que tiene 7 siglos casi, y decimos, ay, pues que si esto es normal. Pues no es normal. No es normal. Valencia está estructurada de una forma festiva a nivel de asociacionismo, a nivel de colectivos, y eso de alguna forma tú lo has notado. Es decir, esa estructura, tú vienes, la concejala de fiestas y tradiciones viene de Torrente, durante 4 años ha sido asesora en el Ayuntamiento de Torrente. No sé realmente, Mónica, hasta qué punto conocías o has estado integrada en fiestas o en alguna fiesta en particular o en concreto, no sé, pero de golpe y porrazo encontrarte con una ciudad como Valencia
que yo creo, y me tendrán que demostrar lo contrario, si no, que es la fiesta, por supuesto en España, más estructurada festivamente, a nivel social. Sí. ¿Cómo ves tú todo ese mare magnum de tanto asociacionismo, 390 comisiones de falla, 45 cofradías, hermandades y corporaciones, 50 filas y comparsas, una fiesta que tiene 30 años, o sea, 28 vicentinas? Eso como una gestora que acaba de llegar, ¿cómo ves? Bueno, yo tengo que decir que yo soy de Valencia, yo he vivido toda la vida en Valencia. Mis 4 años en Torrente fueron, bueno, pues tuve que caer ahí por circunstancias, pero conozco la ciudad de Valencia y en su momento yo fui fallera durante 12 años. Eso es lo que quiero que la gente sepa. Yo fui fallera de la comisión Cádiz-Los Centelles, en pleno barrio de Ruzafa. Entonces he vivido las fallas desde dentro y de forma indirecta pues otras festividades como por ejemplo la Virgen, el Corpus, el Centenar de la Ploma, que además eran bueno, los custodios de la Señera, la danza del día previo a la Virgen de los Desamparados, que han participado familiares míos. O sea, sí que he vivido de una forma directa, en este caso como fallera, e indirecta al resto o algunas de las fiestas de Valencia, porque, en fin, porque soy de aquí, me he criado aquí. Mira si a mí me gustaba que esto saliera, porque es que vuelvo a repetir lo mismo, es decir, yo no sé si se la conoce mucho o se la conoce poco, no lo sé, pero lo cierto y bien cierto es que Mónica la ves en los actos, la ves con una elegancia, la ves con un planteamiento. Creo, no sé, igual estoy equivocado, que la moda y tú estáis muy unidas, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Me han dicho también que te gusta mucho el cine, de hecho, no sé, algunas cositas me han contado. Pero que una psicóloga se acerca a algo tan distinto, no sé si tan distinto, igual no es tan distinto, como la política, y más. Y ahora sí que ya no es distinto, es clavado, contacto con la gente. ¿Dónde se va a contactar más que en fiestas? ¿No es así? Sí. ¿Te ha servido tu profesión y tus largos años de experiencia como psicóloga en este mundo que estamos todos un poco para allá? Bueno, la verdad es que en todos mis años de ejercicio como psicóloga clínica, pues fomentas mucho la paciencia, la empatía y la escucha. Entonces, lo que sí que me he encontrado ha sido gente que quería hablar y quería contarme cosas de la fiesta. Y esa habilidad quizá que he desarrollado en todo el desarrollo de mi profesión, pues lo pongo en práctica. Porque yo creo que si algo me caracteriza es que escucho más que hablo. Eso es así. Es cierto. Entonces, y creo que no solamente, o sea, no es una escucha de mirar a la persona y que me cuente. No, es escucha activa. Es lo que nosotros los psicólogos entendemos como escucha activa. Es decir, me hablas, lo interiorizo y te devuelvo la conversación. O sea, no te salgo. Y comunicamos. Efectivamente. Entonces, pues sí, claro que he puesto en práctica parte de mis habilidades como pues las que he tenido que desarrollar en mi profesión también en la política, porque es necesario. Muchas gracias por la sinceridad que te está desprendiendo y además con la claridad. Tú misma lo estabas diciendo, tenemos lo que tú llamas celebraciones y yo, con tu permiso, le sigo llamando fiestas. Festividades. Festividades. Festividades, lo dejamos entre los dos, vale, festividades. Y luego las fiestas realmente, y son aquellas que la responsabilidad casi al 100% recaen sobre la concejalía, que son, por ejemplo, lo que has comentado, todo lo que ocurre en Navidad, Cabalgata de Reyes, Feria de Julio, 9 de octubre también, en fin, todo ese tipo de cosas.
¿Qué le has querido dar a esas tres o esos tres momentos más conocidos de las fiestas de la ciudad? Se estaban haciendo de una forma determinada, evidentemente venimos de una forma de hacer el 9 de octubre, la cabalgata de Reyes, Navidades, distintas totalmente, pero ¿qué es lo que tú has querido darle a esas fiestas? Diferente a lo que había. Pues visibilidad y difusión, más de las que ya tenían. Yo creo que eso es importante, especialmente porque si no se conoce lo que tenemos aquí en Valencia, que es nuestro patrimonio festivo, que realmente son nuestras señas, es nuestro origen y es lo que nos pueden conocer y reconocer fuera de Valencia. Entonces creo que dentro de mis funciones, dentro de mi compromiso con la fiesta está dar esa difusión en la medida de lo posible y lo que está en mi mano y divulgar, pues, qué es lo que se hace en San Antonio, qué es lo que se hace en San Vicente. Yo no sé si habrá gente que sepa que el día 22 de enero, cuando celebramos San Vicente Mártir, también celebramos el bautismo de San Vicente Ferrer, que además este año cumplió... Hay mucha gente que no lo sabe. Claro, por eso esos pequeños detalles creo que es necesario que se conozca, porque ya no solamente forman parte de ese patrimonio, sino que pues es cultura de nuestra ciudad. Y es necesario que se sepa, luego ya que cada uno con esa información pues decide involucrarse o no en la fiesta, que esa es otra, tener que arrastrar a los jóvenes, que en algunas fiestas es necesario hacer ese relevo generacional, pero creo que es información que es necesario que se conozca. Vamos a otras ciudades de España, incluso de Europa, más en Europa, y nos empapamos de todo lo que nos cuentan. Lo queremos saber todo. Sin embargo, en casa no. Y aquí no, porque, o sea, ¿cuánta gente sabe lo que te acabo de contar? ¿Cuánta gente sabe que hay un anda que cuando entra y sale de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles aquí en Marítim tiene que entrar y salir arrodillada? Porque no puede superar el escalón de entrada. ¿Cuánta gente sabe eso? No, incluso, mira, te voy a poner una anécdota, la iba a contar en otro momento, pero bueno, la cuento ahora. Yo el sábado estaba viendo la televisión, en un momento determinado, un programa de la 4 que se llama Callejeros, no sé qué, y estaban hablando de una película, que conocerás por supuesto, lo de ocho apellidos catalanes. Bueno, pues están hablando pues de Castellers. Y de golpe y porrazo aparece un grafismo bajo que dice: el castellers vienen de un baile tradicional que en el siglo XVIII se bailó por primera vez en Tarragona. Mentira. Mentira. Pero no es porque yo diga mentira. El Bas del Valencians es lo mismo que la mojiganga y lo mismo que la musaranga, es el origen, que incluso se puede presentar documentalmente de que hasta los que iban eran los del Bas del Valencians de Sagunto, iban a Tarragona y hasta hay actas de multa por folloneros. Es decir, no conocemos y no valoramos. Y así es lo que nos pasa. Y eso, que el titular está muy bien, Mónica, es decir, tenemos que promocionar, tenemos que difundir. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace utilizando los recursos que tenemos en el ayuntamiento, ya no solamente con nuestra presencia, con la presencia institucional, sino cada vez que voy a un programa o alguien que me hace una pregunta, tengo que sacar y poner encima de la mesa todo lo que tenemos y hablar de la Semana Santa Marinera y hablar de lo que se hace en el Corpus y hablar de lo que de estas pequeñas cosas que te comento, lo que se celebra en San Vicente Mártir, lo que se celebra en San Vicente Ferrer. Hemos utilizado también los canales internos de la EMT, que nos lo prestaron. No sé si, bueno, estas televisiones. Sí, las televisioncitas que vemos allí sí, todos. Claro, y está el pasajero, el que va sea. haciendo ahí el bucle. Exacto. Pues hemos utilizado esos canales para dar a conocer esas pequeñas fiestas. Sambul, la fiesta más antigua de la ciudad. Entonces, el pasajero que está sentado está viendo que dice, bueno, pues esta semana tenemos, vale, igual hay una semana cultural, pero hay una fiesta. Y además, lo que es la fiesta se define
cuando pido que me envíen un pequeño extracto para poder colgar en ese canal, es una manera también de difusión. Los canales de redes sociales del ayuntamiento, los míos propios, es decir, que difusión y divulgación es lo más importante, y sobre todo sacarlo y darlo a conocer al resto de la ciudad y el resto de España. Yo invito a que vengan, por ejemplo, a conocer todo lo que se hace en la Semana Santa Marina de Valencia, que este año se cumple el centenario de la Junta Mayor, nada más y nada menos. El año que viene se cumplen los 700 años de la festividad del Corpus, nada más y nada menos. Es que son celebraciones antiquísimas que se dice pronto, como tú dices, 7 siglos de Corpus, pues 7 siglos que tenemos ahí y no podemos dejar caer. Lo que pasa es que esa continuidad se tiene que reflejar en lo que vienen detrás nuestras. El Corpus, precisamente, tiene una acción a nivel escolar muy interesante, que son les dansetes. Entonces, el Colegio El Pilar, en fin, hay una serie de colegios por ahí que, según el curso que estén dando los chavales y las chavalillas, están aprendiendo una de les dansetes. Les betetes, o sea, la mangrana, els cavallets, o sea, lo que sea. Entonces, eso no habría una fórmula, alguna vez lo hemos hablado, creo ya, no habría alguna fórmula que esas extraescolares tan importantes y tan... En una ciudad como Valencia, con esa historia, con ese patrimonio festivo, no se lo podríamos trasladar por mediación de unos acuerdos a estos colegios, a estos niños, porque sin los niños esto se nos va de las manos, Mónica. Sí que es verdad que tenemos un problema de relevo generacional en algunas de las fiestas, y es mi caballo de batalla, porque sin ir más lejos, la Junta Central Vicentina tiene ese problema. Solamente los niños, cuando finalizan al realizar los milagros de San Vicente, los 14 años deja de ser. A partir de los 14 años hay un vacío enorme, y es la única manera de que una fiesta continúe es dando ese relevo generacional, ya sea mediante talleres o extraescolares que se hagan en los colegios vía educación, ya sea alentando a los propios altares, en este caso de San Vicente, a que realicen actividades que pues ayuden a los niños a involucrarse en la fiesta, a conocer la fiesta desde dentro y a querer formar parte de la fiesta. No solamente que se reúnan a hacer paellas, que está muy bien, ojo, sino que conozcan realmente la fiesta, o sea, de dónde venimos. La esencia de la fiesta, claro. ¿Por qué es el patrón de Valencia? ¿O por qué se celebra el Corpus? ¿O por qué se celebra la Virgen? ¿O por qué se celebra San Antonio? ¿O por qué se celebra la Semana Santa? Es que es importante, porque es la única manera de que la fiesta no muera, ojo. No hay otra. La única manera. Es que no hay otra. No hay otra. Podrás tener más presupuesto, menos presupuesto, podrás tener lo que tú quieras, pero si no hay continuidad, si a los niños no le metes esa semilla, se nos acaba esto. Hay que hacerlas atractivas para que tengan esa curiosidad por conocer, por involucrarse y por seguir. Hay 50.000 cosas, cada cosa que dice Mónica me salen 17 ramales para preguntar, pero claro, el tiempo no es ilimitado. Entonces no tengo más remedio ya que entrar un poco en alguna de las fiestas y voy a entrar a la que recientemente hemos recibido comunicados, hemos recibido notas de prensa, la cosa está en la calle. El Corpus. El Corpus y las rocas. Yo quiero hacer un anticipo de esto. Mirad, el Corpus, no de ahora, yo, por no irme demasiado atrás, en el 2000, en esta ciudad, la alcaldesa era Rita Barberá, y ya se hizo un planteamiento para la restauración de las rocas. Posteriormente ha habido de todo. Ha habido
la Diablera casi la degollan por unos cables, ha habido un traslado hacia la plaza, hacia la Estación del Norte con un palmo de polvo. Eso lo he visto yo y he discutido con los técnicos. En un momento determinado el problema era la Puchá de les Roques a la plaza del Arzobispado y se quitó el tiro y arrastre aquel y todo está muy bien, pero llegamos a 2025, el día creo que fue 29 de enero, donde la concejala dice: van a haber 100.000 euros para el intento inicialmente para rehabilitación de esas 9 rocas que no han salido este año pasado. Se echa encima algo que viene de atrás y te comprometes a que empezarán a salir las rocas. Lo que no sabemos es cuándo, porque mayo está a la vuelta a la esquina. ¿Cuántas rocas crees que vamos a poder ver en la procesión y en el traslado y en les alamedetes y en la exposición de la Plaza de la Virgen este año? Yo creo que, como en casi todo lo que digo, soy prudente en mis palabras. Y sí que quiero hacer una pequeña corrección. Se inicia... el punto de partida está en esos 100.000 euros que está presupuestado para empezar a rehabilitar las rocas, las 9 obviamente, con 100.000 euros no vamos. A una media de 50.000 cada una no salen los números. Claro, no, eso es el punto de partida para empezar a rehabilitar las rocas. Eso es algo a lo que me he comprometido y buscaré la manera de llevarlo a cabo, pero ya partimos de la base que tenemos 100.000 euros para empezar a reparar. Y no solamente es un compromiso y preocupación de verdad por las rocas, porque de hecho el año pasado inicié ya un tratamiento innovador contra los xilófagos, que son los principales, que están efectivamente son los mayores enemigos de la madera. Uh-huh. Fue un tratamiento que avisaba, tenía una especie de testigo que avisaba de cuando había un insecto que pudiera empezar a deteriorar la roca. Con esto quiero decir que mi preocupación desde luego existe y mi compromiso también, pero también soy prudente y soy consciente que la rehabilitación de las rocas cuesta dinero, tiempo, pero ya hemos empezado el primer paso, que es dotar el presupuesto de fiestas y tradiciones, parte de ese presupuesto, para exclusivamente dedicarlo a las rocas. Y creo que es un paso importante. Estamos en una ciudad donde hay mecenas privados que están colaborando en distintos elementos a restauraciones. ¿Se va a echar mano de ellos? ¿Se va a intentar todas estas familias que todos tenemos en mente y que bueno, alguna gente la denosta, yo desde luego no, todo lo contrario, en poder para agilizar un poco, porque claro, un presupuesto municipal, aunque sea inicial, lleva unos trámites. Uh-huh. Si estamos hablando de contratos de menos de 18.000 euros, tiene que salir no sé qué, y son meses y semanas y meses y semanas, y todo eso. El otro cauce es más sencillo también. ¿Se ha pensado algo o va a ir a espaldas única y exclusivamente de los presupuestos municipales? Bueno, la vía de utilizar un mecenas, desde luego, no se descarta. Yo he puesto encima de la mesa todas las alternativas posibles. Entonces, de momento, vamos a empezar con ese presupuesto municipal, pero no se descarta que en un futuro quizá pueda intervenir algún mecenas que nos pueda ayudar con la restauración. Pero, desde luego, la primera piedra ya se ha puesto, a diferencia de gobiernos anteriores. ¿Veremos alguna roca más este próximo Corpus? ¿O veremos Ser Santo Cáliz y la Virgen de los Desamparados? Yo creo que podremos sacar alguna más. ¿Lo podemos dejar ahí en prudencia? Sí, totalmente. Aparte, lo mismo que he dicho al principio, que
tú misma te has tirado encima una responsabilidad que además es de admirar, de igual manera ahora pues se puede ver, a ver cómo se desarrolla esto. Ya no sé por dónde tirar porque es que son 50.000 preguntas que tengo en la cabeza, pero sigo en ello. Vamos a ir ya. Un tema. Desde que se crea el servicio de dominio público, con el tema de la ocupación por parte de las fiestas, yo creo que no hay ni una sola festividad, ¿ves? Ya digo lo que tú dices, festividad en esta ciudad que no se queje a la hora de pedir los permisos. Se sigue teniendo que gastar cualquier fiesta 600, 700, 800 euros en una memoria técnica para que encaje dentro de la estructura de dominio público. ¿O se puede estudiar? Porque es que todas las festividades se quejan de lo mismo. Los permisos, según quien te toque, según que... ¿Hay algo que se va a estudiar sobre esto? A ver, el Ayuntamiento de Valencia se rige por una serie de ordenanzas y las festividades, las asociaciones festivas, pues no están exentas. Y no hablo de ello. Obviamente nos regimos todos por las ordenanzas municipales. Lo que sí que está en mi mano es que muchas veces cuando se han encontrado con algún problema, pues he entrado para poder intermediar o agilizar algún trámite. Eso se ha podido hacer. Sí, pero Mónica, hay una cosa, y disculpa que te interrumpa, pero hay una cosa que se llama los históricos. Es decir, llevamos cualquier fiesta, un montón de años, haciendo prácticamente lo mismo. Como decías, en el momento que ya le coges el tranquillo, vale, esto es lo mismo. Pero esos históricos que el año pasado los tienes presentados, los tienes tal, una declaración responsable, yo qué sé, eso se lleva ahora mucho, lo de las declaraciones responsables. Yo no digo que nadie se salte nada, todo lo contrario, y que hayan temas que haya que estar ahí. Pero oiga, si acaba de presentar usted hace 350 días una memoria y lo que yo le presento de solicitud es exactamente lo mismo, si me toca el funcionario Pepito en vez de Juanito, ya lo tenemos liado. ¿Eso hay alguna fórmula o esto tiene que seguir así? Bueno, para empezar, eso no depende de mi delegación, lo sé, de la delegación pero de sí, público. Quien hace las solicitudes sí que es de tú. A ver, los funcionarios de la casa trabajan lo máximo que pueden y totalmente de acuerdo. Entonces, claro, es cierto que llegan muchísimas solicitudes. Yo estoy segura que si hay algún momento en el que pues hay algún tipo de atasco, se intenta solucionar, pero vuelvo a lo mismo, nos regimos por unas ordenanzas. Es posible, como tú indicas, bueno, si hay un histórico, ¿por qué no se tiene en cuenta? Entonces el trámite sería como más corto, quizá, claro, o más ágil. Claro, más ágil. Pues podría eso ya ser. Sería, pues, podría ser. Yo sencillamente hago una llamadita ahí para ver. Bueno, seguimos ya, vamos a tocar un par de fiestas o tres y te dejo y agradeciéndote la deferencia que has tenido y la paciencia. Estamos en el Santísimo Ecce-Homo. Estamos en la Semana Santa Marinera y estamos en el barrio del Cabañal. 100 años ya de coordinación, que no de fiesta, de coordinación, junta. Que no, de junta. Me imagino que has estado en estos días asistiendo a los actos del centenario. Has visto a muchos presidentes. Acabamos de tener el hermano mayor de esta hermandad, fue presidente de la Junta Mayor también. ¿Qué te han trasladado? ¿Están ilusionados? La Semana Santa, te lo voy a decir, ¿es la Semana Santa de Valencia o es la Semana Santa Marinera y la Semana Santa de Valencia parece que quiere emerger? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te han contado? A ver, ilusionados están, obviamente, son 100 años, es un siglo. Y estamos pues inmersos en los preparativos. Además, este año, para el año 25, aumenté
ligeramente la subvención para la Junta Mayor de Semana Santa Marinera, como así me lo pidió su presidente Carles Genís. Y bueno, yo consideré necesario tener que pues aumentar ese crédito presupuestario, justamente por lo que comentábamos antes. ¿Qué es lo que haces para difundir, para divulgar? Exactamente, bueno, pues 272.000 euros. Son 40.000 euros más. 272.000 euros, sí. Son 40.000 euros más. Es que es necesario. Estamos delante de un centenario. Y no solamente es la Semana Santa Marinera de Valencia, es que tiene que venir a verlo toda la ciudad y todo aquel que pase por la ciudad. Además, las calles del Marítimo le confieren, como he dicho en otras ocasiones, pues un contexto, se transmite algo especial. No es lo mismo procesionar por estas calles que por otras. Y eso lo he vivido yo, porque he procesionado por aquí y quedé fascinada el año pasado. Así que yo creo que, como lo he vivido, lo puedo transmitir y puedo pedir que vengan a ver pues esta Semana Santa Marinera de Valencia, no solamente este año, sino los siguientes. Tenemos fiestas de más envergadura, de menos envergadura, unas más recientes que otras. Por ejemplo, la fiesta de moros y cristianos en la ciudad de Valencia. Un 9 de octubre de 2004, pues a unos cuantos se nos ocurrió pensar que aparte de ser nada más que unas festividades con unos actos en un 80 o 90% eran totalmente políticos, sin más, pues meter una entrada de ahí. Se ha ido desarrollando una fiesta con unas características muy especiales y que ese 9 de octubre, entre otras cosas, lo ha llenado. Una fiesta joven. ¿Qué proyección o qué idea de proyección puedes pensar de ella? ¿Qué va a pasar con la fiesta esta? Bueno, en el momento que es una fiesta joven y que tiene jóvenes, ya está asegurada la proyección, en ese mismo momento. Entonces, obviamente es la continuidad, es la festividad del 9 de octubre, nada más y nada menos, esa entrada de moros y esa entrada de cristianos. Hay que mantenerla. Además es vistosa y vuelvo a reincidir en lo mismo. Hay que dar esa difusión, esa divulgación y esa conexión con los jóvenes, porque con independencia de que sea una fiesta joven, como comentas, pero es que tiene que dar esa continuidad. Digo que es una fiesta joven en Valencia, evidentemente. Claro. Valencia tiene 35 o 40 años máximo. La fiesta tiene 450 años. Entonces, por eso digo que aquí, en la ciudad, lo mismo que la gente dice, que no somos ciudad, ¿no? Aquí no se conquistó ni se reconquistó nada. Como consecuencia parece que no tenemos. Fiestas como estas de más pequeñas, de una envergadura que puedan incluso estar un poquito más en peligro. Estoy hablando de las fiestas del Beato Gaspar Bono, con esa cantá que se hace. Estoy hablando de la fiesta de la Rosquilleta. Estoy hablando de la fiesta del Santísimo Cristo de la Fe. Todo ello, ¿qué forma de tratarlo? Es decir, ¿qué se les puede hacer a estas fiestas para que eso que tú decías, no, es que la gente no sabe que el batech se hace no sé qué, es que es la entrada y salida de rodillas, o sea, esas fiestas, si acaso tienen más problema todavía, ¿qué se les puede hacer a esas fiestas? ¿Cómo se les puede ayudar? Yo creo que el factor más importante es darle difusión y no solamente publicar que se realiza esa fiesta, sino ayudarla también con un pequeño texto para que la gente comprenda de dónde viene cada una de las fiestas. Utilizar, como digo, todos los canales nuestros de difusión y además, paralelamente, nosotros contamos en el Ayuntamiento con una serie de subvenciones que no son nominativas en este caso, se llaman por concurrencia competitiva, que las saqué este año pasado, este año, si no pasa nada, volverán a ser. ¿En qué importe se están en esas? Aproximadamente, tampoco. A ver, o sea, individualmente, ¿cuánto podría acceder? ¿2.000? ¿1.500? Más o menos por ahí, sí. Más ya que ya es la idea que yo llevo, claro, más o menos. Claro, además es que saqué esa convocatoria justamente para ayudar
a esas fiestas tan pequeñas, que no tienen apenas medios, que no son grandes fiestas, son estas pequeñitas fiestas de Valencia que también hay que escucharlas y hay que ayudarlas. Y de ahí pues el motivo por el cual el año pasado sí que se convocaron estas subvenciones por concurrencia competitiva, y este año, si no pasa nada, también saldrán. Pues me gustaría seguir, pero ya no puedo seguir, porque hay un compromiso de un tiempo determinado. Mónica, darte las gracias. Darte las gracias porque yo creo que es conveniente que de vez en cuando os asoméis, y además de una forma periódica, aquí, al otro programa, al otro medio, para contar y efectivamente explicar esa riqueza patrimonial y festiva que tenemos. Y evidentemente eso que tú estás diciendo, esos textos que tenemos que dar, las explicaciones de cada... es lo que hay que trasladarle a esos hacedores de las fiestas. Es decir, tú te lo sabes todo, tú de tu fiesta te lo sabes todo, maravillosamente, pero, por ejemplo, la Semana Santa, y eso lo dicen los mismos Semanas Santeros, que aquí se viene en la Semana Santa y la gente que viene de fuera, esto es una locura. Es decir, aquí ven unos que van por aquí, otros que van por allá. Es que ahora resulta... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Entonces, también es conveniente que trasladar a estos hacedores de las fiestas, a estos responsables de las fiestas, pues eso, que sean entendibles sus fiestas, que se sepa el origen. Vamos, me parece a mí. Claro, es que es esencial, porque es lo que tú dices, no solamente es lo ves pasar, pero ¿qué significado tiene? Claro. ¿Qué significa esto que está pasando por delante de mis ojos? ¿De dónde procede? Yo creo que un pequeño texto explicativo que contextualice la imagen o lo que se está viendo, creo que es esencial para que el que nos visite o el propio ciudadano de la ciudad de Valencia sepa por qué se producen las cosas, de dónde vienen. Yo creo que también, es cultura y es necesario saber para poder incluso involucrarte más y querer volver el año que viene para seguir viendo. Y una cosa fundamental, yo siempre lo llevo diciendo muchísimos años, las cosas que no se conocen ni se pueden apreciar ni se pueden querer, sencillamente por eso, porque no las conoces. Y Valencia tenemos la suerte de estar en una ciudad con una historia festiva y patrimonial muy importante, y que no sé qué fórmula, porque no lo sé, porque si la supiera ya la estaría diciendo constantemente, pero que tenemos que darle esa promoción, que tenemos que hacerla llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y hacérsela, como tú muy bien decías, hacérsela jugosa, hacérsela atractiva, y eso es el trabajo, por supuesto, de vosotros como gestores y los que están en los colectivos como hacedores de los mismos. Muchísimas gracias y un verdadero placer por tenerte aquí. El placer es mío, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Bueno, pues, queridos míos, hasta aquí la entrevista con Mónica Gil Cano, concejala de Fiestas y Tradiciones, y que espero que no será la última vez que nos visite en la mesa de las fiestas. Un momentito y enseguida volvemos. Pues ya habéis visto la entrevista, la habéis visto y la habéis oído. La entrevista, había que tenerla, había que tener a Mónica, porque yo creo que todavía es desconocida para la gran mayoría de la gente, de lo que hace, de cómo se relaciona con las fiestas, con las festividades que dice ella. Hablaba en la entrevista de que el Vas dels Valencians pues tiene origen en Castellets, de toda Cataluña, pues tiene su origen en el Vas dels Valencians. Nosotros llevábamos el baile y hacíamos las torres y hacíamos figuras, y eso iban, pues eso. Y eso nace en Valencia. Y tenemos la mojiganga, y tenemos la musaranga. Sin embargo, els dimonis no.
El dimonis es un baile que efectivamente las primeras referencias que se tienen son referencias catalanas. Y desde allí se ha proyectado en Valencia, se ha proyectado en Navarra, se ha proyectado en Mallorca, en fin, ha habido una proyección por una sencilla razón, porque es fuego. Y el fuego es mediterráneo. Y como consecuencia de ello, pues ahí tiene que estar. Nuestros dimonis, pues los más conocidos es dimonis de Massalfassar, ¿eh? Pero el otro día, el viernes pasado, estuve en Campanar, en esos que muchos dicen todavía que es un pueblo dentro de Valencia. Y el Socarrats, pues hicieron su correfoc, y Olga, su presidenta o su cap de colla, que le llaman, pues nos explicó. Por cierto, que me quemaron, ¿eh? Me quemaron. La bengalita, querido dimonis, la bengalita cuando pasas cerquita de los que están de público, se lleva abajo, se lleva hacia abajo, no se lleva en horizontal. Me quemasteis el pantalón por sálvese la parte y casi hay una desgracia. Nah, sin problemas. Hubo un quemazón, hubo un picón, pero se acabó. Pero la ingle estaba cerca. Que os dejo con el dimonis. Bueno, pues buenas tardes. Estamos en tal día como el día 14, 14 de febrero, dentro de las fiestas patronales de Campanar. ¿Y qué toca hoy? Pues toca, ya lo veis, lo estáis viendo ahora mismo, ¿no? Tenemos delante, en la plaza, a Olga, que es la cap de colla, que es la presidenta de la asociación. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Oye, ante todo, esta asociación Socarrats, ¿verdad? Dimonis de Socarrats, de Campanar. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos años? Y exacto, bueno, cara a la tarde, que lo que se va a hacer esta tarde aquí, ¿en qué podías resumirlo? Haznos un poco un planteamiento de cómo sería, de qué es lo que vamos a ver aquí. Això és cultura popular. Anem a veure un ball de dimonis que juguem al foc, amb les forques, amb les persones, amb els veïns i veïnes que volen participar en el correfoc, y es un ball en el foc y en la... ¿Cuántos artilugios vais a sacar? Anem a sacar entre 5 y 7 artilugios. La historia de esos artilugios vienen reflejadas por algo en concreto, es decir, ¿son esos y no son otros por algo? No, els artilugios van experimentant i es van veure que ens agrada més, que ens agrada menys y van tirar. La asociación, ¿cuántos miembros tiene en este momento? Aproximadamente. 56. Y luego 56. Una cosa importantísima para que haya continuidad, que es los niños y la juventud. ¿Cómo tenéis reflejado eso? Claro, dentro de nuestra colla está els espurnetes, que son la gent jove. Espurnetes. Espurnetes. Que son la gent jove que va poquet a poquet avanzando. Pero viene padres a hijos, Claro. se va generando en la misma familia, ¿no? Es generacional, de pares, fills, y va pasando. ¿Sabes? En cuanto a la indumentaria que lleváis, ¿es la tradicional dels dimonis? ¿Hay algo en concreto? ¿Algo más? Es un traje que te protegís del foc y el desbaño. Sí, en una mentalización, la música que acompaña, siempre música tradicional, ¿no? Por supuesto, siempre dolçaina y tabal. Y los dolçaina y tabal, siempre. ¿Podemos decir una aproximación de la pólvora que se va a quemar? Pues 12 kilos de pólvora. Y haznos un poquito, para la gente que conozca menos esto,
¿Qué tipos de explosivos, qué tipos de artilugios? Explosivos tenemos antes por tener chorros que no exploten, que así no exploten el chorro, que son chorros de llum y de chispes y poker més. No, ningún explota así. Pues bueno, pues a partir de ahora nos vamos a dedicar a disfrutar de esta tarde y a ver todo ese fuego, esos 12 kilos de pólvora convertidos en color, ¿verdad? Y en música. En color, en música y festa. Bueno, pues nada, y muchísimas gracias, Olga, por tu atención. Gracias. Un disfrute. Hola, ¿cuál es tu nombre? José. Vamos a ver, el atuendo que llevas es propio de Dimonis, pero ¿es nuevo de este año? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndola? Llevo ya muchos años. Llevas muchos años. ¿Y realmente de dónde sale? ¿Cuál es la composición? ¿Me cuentas ahora un poquito lo de la máscara y me cuentas lo que llevas en el báculo? ¿De qué? ¿De los materiales? No, de los materiales, la confección y la idea incluso. Una idea de años poniendo cosas, ya está. Es todo manual, todo hecho a mano. ¿Y lo que llevas en cuanto a este tipo de báculo, de lo que corresponda? El diablo. El diablo. Diablo puro y dor. Dimoni. Muchísimas gracias.
música, 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 música. Música porque carnaval es música. Es música, es danza, es baile. Y hoy vamos a tener 2 carnavales. Uno aquí al lado, por la calle Pintor Ferrandis y la Contorná, con algo que organiza la banda del Casinet, que se llama el Mardi Gras. Mardi Gras es un carnaval musical con un estilo de Nueva Orleans. Son 9 ediciones, pero este año una cosa importante. Ya hemos emitido en alguna ocasión conciertos de Seda Jazz. Seda Jazz es una banda de jazz de chavales que comprenden entre los 9, 10 años y los 16, 17. Bueno, pues su líder, su director, la escuela Seda Jazz, es su maestro, muchos los conoceréis, Latino Blanco. Latino Blanco fue componente de Presuntos Implicados y la verdad es que ha sido quien ha puesto en donde le corresponde el jazz en Valencia y en España. Ha estado por montones de sitios, es conocido internacionalmente y le hemos hecho, aparte del reportaje que vais a ver, le hemos hecho el cap y la cua. Le hemos hecho unas preguntas a él como director, como artista y como maestro, y luego un chavalín de 9 años que toca el saxo de locura. Así que estar muy, muy, muy atentos porque vamos al Cabañal, no nos vamos del Cabañal, pero mirad todo lo que recogimos. Perfectamente. Que vamos a ver, que teníamos que estar aquí porque es que estáis en todos los sitios, Blanco, que es lo que habéis conseguido el crowdfunding, tenéis la escuela ya en marcha. ¡Qué maravilla hacéis! ¿Cómo sois capaces de hacer estas cosas? Pues no, yo creo que es una cuestión de ilusión, de hacer las cosas con mucha ilusión y muchas ganas. Que digo yo que cómo es posible esa música que tocáis, esa música que trasladáis con un sentimiento. Toda la música tiene sentimiento, toda. Este chaval, esto es una maravilla, ¿Cómo sientes el jazz a un chaval de 9 años? Pues yo, tocando mucho, escuchándolo mucho y bueno, a ver... ¿Y qué me puedes contar del maestro? Pues él está todo el rato pensando en hacernos las cosas fáciles, en ayudarnos en todo y lo consigue. Blanco, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo y fundamentalmente por lo que estás haciendo por este tipo de música en España. Gracias, hombre.
Queridos míos, yo sé que todos, absolutamente todos, estáis esperando esta sección. Sí, ¿por qué? Porque es que no en todas las cadenas nacionales, internacionales y de todo lo mundo tienen una sección como nosotros, con un personaje como nuestro. Ni más. Vamos a ver, ¿cuántos Cabañales hay? Uno. ¿Cuántos Don Vicente hay? Don Vicente muchos, Vicente es mucho, pero Don Vicente, uno. Y lo Cabañal, uno. Pues eso es lo que tenemos ahora. Tenemos la sección de Don Vicente, lo Cabañal. Eren els temps que València somiava, eren els temps del cinema. Eren els temps que València cantava, eren els temps de l'arròs i tartana. Quan la baixada de Sant Francesc, segons l'abuelo, era un carrer ple de botigues, tendes i cafès, bruses horchata, espècies d'Orient, i el principal era elegant. Anava bon iaio, anava la iaia, ell era valencià, ella ho sabia parlar. Buenas tardes, Don Vicente. Bona vesprada, Caviers. Tinguen bon temple y salud, encara que le tengo que corregir, porque eso de que solo hay un cabañal, hay corrientes separatizas por ahí, que algún día habrá que atajar. ¿Usted que viene ya en plan de tócame las gambailas o cómo está esto? La veritat es la veritat, la diga Agamenón o su porquero. Siempre es verdad. Sí. La verdad es la verdad y además hay que defenderla, ¿no? Siempre. Bueno, según y cómo también, ¿no? Porque, También. ¡ay, mentirijilla! Según los por ahí. dineros que estén en juego. Bueno, que digo yo, Efectivamente. Don Vicente, Sí. ¿qué nos cuenta usted hoy? Porque le veo de nuevo Sí. muy empapelado. Yo siempre estoy muy empapelado. Las letras rodean mi vida. Como tiene que ser. Lo que me En un pasaba a hombre mí, letrado. a mí me En un hombre pasaba letrado. cuando era joven. Las letras, todas las que firmaba para comprar el televisor, la lavadora, el coche, todo eran final. Las letras alrededor mía, todos. Yo es que uno- Esas letras no, ¿verdad? Esas letras no. Usted es que Uno es tiene de tierras pudientes. heredadas. Usted es de pudientes. Por eso, de gent principal. Claro. Té que ser. Usted es persona principal. Aixina és. Bueno, Miguel Ángel, te voy a traer una novedad. ¿Sí? Una novedad muy pasmosa, porque uno quiere aprender de los rudimentos de este siglo y apucharse a lo que es la moda de la voluntad popular. ¿Usted ha oído hablar eso de las Islas de las Tentaciones? Una cosa de la que todo el mundo quiere hablar. ¿No ha Pues- oído hablar? Pues sí, una Sí. cosa de la tele. Ahí sabe del De las cinematógrafo. 625, sí, eso sí. de las noticias movibles, de esas. Exacto. Eso que decía usted el otro ahí día, sí. en poca roba y esas Sí. cosas. Sí. Ah, están en poca roba. Sí, sí. Pues eso yo no me había enterado. Sí, y Ah, en igual Imperial habrá Moral. que... Carlos. Pues yo voy a sacar una sección en mi periódico
Todos en Acord del bolas allí. Cabanyal. Todos en bolas. Entonces, no, no, per favor. Bueno, no escuché. Habrán cosas sugerentes, pero sin nunca mostrar, que se rebautizará como la illeta, porque es mi chocotet, de los refregones. Perdón. Claro, porque al fin y al cabo, entonces, voy a hacer un análisis, voy a hacer un escáner de lo que son los personajes más populares de este Cabanyal en sus cuitas de pantalón y bragueta. Y será la illa de los refregones. Vaya, si quiere, puedo hacer la descripción de los personajes. Sí, que van a por participar. favor, por favor. Pero, ¿todos serán personajes del Cabanyal? Sí, por supuesto. O de la contornalla yacente. En menudo lío nos vamos a meter. Atento. Sí. Pero ya es gent que n'hi ha famós que ha mort. Entonces, se puede decir. Ya, sí, ya son fresquitos. Ya los delitos han prescrito. Totalmente. Pues la tentació primera serán entre dos personas. Una será Conchín la entreveraeta. ¿Qué me va a parecer a mí que eso de la entreveraeta? Ya sé por dónde va. ¿Por qué? Bueno, pues Conchín la entreveraeta, que és una història afilada, desprendida i atribulante d'una tentació que va tindre llogar en un miramar del carrer Escalante. Pues en la definició d'ixes entreveraeta, d'aquella fijació ocular dissonante, que en ull està mirant per a Cuenca i altre ull per a Levante. Vamos, lo que era Visquera, básicamente. Pues el nombre de esta Conchín, que era Doña Concepción Abultada Parruseta. ¿Pero de qué se ríe usted? Vamos a ver, yo no le veo la cara. Lo de la abultada, perdón. Lo de la abultada. Porque entre veraeta y abultada, lo de la parruseta no. Pues, pero lo de entre veraeta y abultada, pues tiene su gracia. Ahí, bueno, pero es que uno tiene sus nombres y apellidos y no los puede... Sí, bueno, sí, ahora sí, digo sí, que sí, se puede sí. cambiar hasta el sexo, pero en esas cosas no voy a entrar. Sí, pero además de palabras. ¿De palabras también? A la método. Sí, bueno, ¿qué iba a decir yo ahora? Pues esta Conchín és una doncella de frescos i alegres airets, nascuda en la partida del Cap de França, hacia el costat, en el carrer Soletat, que en salerosos andares feia acopio de las más enchisadas y libidinosas miradas que s'enterraven certeras entre una sugerente figura, com podrà vostè imaginar. Tenia gràcia huertana, insultante juventud e inusitada belleza, y a eso se le afegían unos suntuosos y serpenteantes cabellos que le arribaban als genolls. ¿Sí? Eran de la cabeza los cabellos. De la cabeza, claro. ¿De usted en qué está pensando? No, yo pensaba en los sobacos. Digo, igual llega hasta la pierna por los... Pues en eso va. No, sí. Y dicen las voces maledicentes, dicen, que tanto moño se deixava per su sacrosanta porfía de vestirse de samaritana en una proveso de Semana Santa. Que era una cosa, usted sabe que la Semana Santa, la altura y el kilometraje del moño... Del moño allá para acá. Es pedigrí asegurado. Claro, es pedigrí asegurado. Però va tindre un hecho luctuoso que le va vendre la visquera, com se sol dir. Porque, y escolte, por los crueles halos del destino, va sufrir un emponzoñamiento per cuinar una titaina del Cabanyal y la tollina infectada de cólera morbo. Oh. Sí. A vostè i el cólera morbo està ahí. Vostè i el cólera morbo... Va ser una època molt complicada. Molt complicada. No faça bromes d'això, per favor. No, yo, por Dios me lío. I li feien en els correrons dels carrers, pues, òbviament, la gent en el seu ingenil le feia cançonetes. Li diuen, visca, clar, visca, Conchín Parruseta, xiqueta de molta alegria, pues té un ull sempre de festa i l'altre resant en missa. I si volem passar al que va ser el refregaor, perquè, clar, en la illa de los refregones n'hi ha refregaora i refregaor. Refregaor. Evidentment. ¿Qué será? Será Cualo Bufacaldos. El señor Cualo Bufacaldos. ¿Lo cualo de qué? Cualo de Pascualo. Cualo Bufacaldos, evidentemente. Su nombre oficial es Don Pascualo Apoquina y Verderol. Apoquina. Sí. Y Verderol. Que fue alumbrado naturalmente en la alquería del Sánchez. También hacia el costat, en la partida de Santo Tomás. Y batechado como a Cualo Bufacaldos, porque en sus tiempos de ardor guerrero, por así decirlo, se alistó un batallón de voluntarios cazadores de Valencia. Y tenía costumbre que mientras los franceses acampaban en las murallas, él ixía per la nit, donde tenían el avituallamiento para bufar en los caldos, sopas, todo que tenía ahí.
para que les descendiera la moral de los soldados. Para que le descendiera la moral, soplando. Soplando para que se le echara el caldo. Ah, això és bufar en caldo chelat. Ahí viene la expresión. Ángela María. Per Pascual bufa caldos. Claro, bufacaldos o bufar en caldo chelat. Exacto. Ah, sí, sí. Y por eso Valencia... Oiga, ¿cuántas cosas aprendo yo de Hombre, usted? por Por favor, Dios, es que ¿cuántas yo cosas? le tengo que ilustrar. Yo, mire, al señor Blanco le van a dar el gancho. A mí me van a dar la chapa de Pepsi Cola y a usted le vamos a poner la de Coca-Cola, aunque yo sé que no sabe lo que es, pero se la vamos a poner. Bueno, no sé, espero que sea algo bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues, de hecho, tan fue su gran hazaña que en un cantonet, una pedra del portal de Serrans, un mamarracho sin dicción, pero bueno, en el seu una buena intención, va a grabar la siguiente hazaña. A la València sofrida, el cabanyal no abandona fins l'emperador tremola davant de Pasqual a Poquina. Guerrer que bufa en inquina, siga en perol o en casola, que dels caldos fa sequiola, en xelor y corrompina. Pues la providencia divina, en hora bona y acierto, va a permitir a Xina, a Valencia, resistir dos asedios. Aixina es, pero bueno... Muy bravo, pero bravísimo. Es que era tía abuelo mío. Muy bravo, Aixina. bravísimo, oiga. Entonces, si quiere... Apabullado me tiene usted. Hombre, es que viene de familia, viene de rango de albolengo esto. Algo tiene que ser. Claro. Claro. Entonces, si quiere, le voy a hacer la canzoneta en verso. Sí, por la favor. relación Sí, por favor. de cómo va a ser este encuentro Se lo ruego. de refregaos. Se lo ruego el refregamiento, ¿no? La illa de los refregones. El refregamiento. La illeta, porque eso Vamos es ahí a... Estamos entre sequías, pues l'illeta. La illeta, sí. El La sequía del gas y... Exacto, sí. Más, y la cadena, pues ahí se... La illeta. Un refregonet ahí. Un refregonet, una rimaeta. Una rimaeta ahí. Bueno, pues la historieta d'estos dos refregados va tindre lloc en la Torre Miramar del carrer Escalante, on Pasqual Bufacaldos sempre s'amagava d'indiscretes mirades i veïns expectantes. I diu aixina: aquella tentació de Pasqual i Conxín, que acabant refregons la nostra història, es va fraguar casualment un matí en un sarau de dissabte de glòria. O sea, pues usted eso le suena al dissabte de gloria, ¿no? Sí, bueno. Sí. Yo me iba a comer a ciertos sitios el día de sábado de gloria, por ahí por el Grau, que ya sé que a usted no se le puede nombrar. Bueno, lo de Vilanova del Grau no se le puede nombrar, pero yo me iba por allí y me invitaban a una paella y cosas el sábado de gloria. Pues veurà que n'hi ha gent que tenia coses molt més interessants. Ahora está en lo del mercado del Grau. Ah. Sí, por allí. Han hecho eso. Lo han reconstruido, per sí. fin. Ahora allí se presenta cosas y se hacen cosas allí, sí. Dicen culturales. Sí. Bueno, eso també és cultura, però d'altre tipus. Claro. Era fins al moment Pasqualo un home de capa y espada, un tramoyeste retirado del Salón El Dorado que estaba en la calle Chapa, de la Vilanova del Grado. Sí, señor. Usted lo debe saber. Sí, señor. Ademés d'estes raons, tenia encargo codiciado, posició en els sallons i, a més, com a cabo, que vostè sap que eso son guerres intestines. Totalmente. Los cofradíes se maten per eixir de cabo. Totalmente. I era Conxín per una altra, una innocente xiqueta, que l'assum de la bragueta ansiava fer-se l'ama. Ella era beneora, sí, de hortalisses en el mercat, encara que la vacora ningú se l'havia comprat, ni tan sols un quart d'hora. Assum que li devia penar. Tot allò, i que en poca ciència, ella tenia un noviet que li rondava, que tenia menys espenta que un gosset botifarra. Pasqualo estava casat, i a pesar del seu tormento, pues era un casament forçat, ja sap, per unes terres d'heredat que el sogre li tenien arrendo. Això se feia molt, el cabanyal. Sí, sí, ja diuen lo que també, que hi ha molta especulació en aquestes coses. Però sí, bueno. sí. En això la tempestat, d'aquell dissabte de glòria, entre miracles va esclatar per l'assumpte de la safanòria, evidentment. ¿Se está escandalizando usted? Yo no. Bueno, no. Yo pensaba, hace tiempo que dejé de escandalizarme. Menos mal. Es que me lo prohibió el médico. No se escandalice usted, y si se escandaliza que sea viernes de 7 a 9, no más de eso. Entonces yo no me escandalizo. Quina organizació. Però bueno. Claro, es la salud. Uno ya es mayor y eso. Que ningú se rebote, que això és el temple del mal parlar, y yo su sumo sacerdote. Muy bien.
Estava Pasqualo alterat, pues en la fugida dels Sayons el perseguiren en crueldat tirant-le blavet a borbotons. ¿Usted ha sentido hablar de la fugida del Sayons? Sí, claro, la Eso se fugida continúa del Sayons. ¿no? Yo creo ¿No se que ya continúa incluso ni los Sayones están donde estaban. Ah, ¿no? No, Yo parlo de se ese han venido Cabanyal. un poquito más para acá. ¿Ha sido ¿qué les ha pasado? Ah, no sé. Destierro o algo Yo maldito. es que ya me abstengo de dar ¿Se opiniones. abstiene? Bueno. Sí. I de repent que va veure a Conxín, molt propera, i pujant per l'escaleta li xillant, corre, corre. Seguidament Conxín va pujar com una fona. En la porteta obrint i en Pasqualo lo dins va traure l'espasa a fora. Mala. Ai, Pasqualo, això què és? Això que no té tan certero és un sable i no és d'acero. I ell, deixa'm que te frote. Però en carinyo, sempre. Siempre. Aquí de vicio nada ni Vicio nada. Aquí ninguno. todo amor. I ella li Amor. dia, ai, Pasqualo, Todo. quina afronte, morirem en pecat mortal, i tu perdràs l'heredat, i el meu nòvio es farà monxe. Claro. I ell li dia, ai, Conxín, però quin escote, no entregar-te seria el pecat, i el Senyor ha ressuscitat, així que les penes d'avui no compten. No conten? Me pareix molt bé. No, això se diu en el Cabanyal. Sí? Sí, Les penes de... no... clar, quan Jesucristo ha ressuscitat. És un esclat d'alegria i de perols trencats. Però eso sí, Bé. de llosa trencat. I ella li va dir, ai, Qualo, que m'aborrone, i més des d'edat del Miramar, que me comence a marejar i les cuixes me tremolen. I Qualo li va dir, Conxín, no m'apressiones, contempla el cel i la mar, que te la vaig estacar, però en el ritme de les ones. I així, cavallers, és com va acabar, entre bragueta i pantalones, este escándalo social de la yeta de los refregones. La yeta de los refregones. Claro. Oiga, Es que claro, está tan de moda. ¿y usted no tiene miedo que se lo copien de la isla de las tentaciones, estas que salen en las televisiones? La yeta de los refregones y la isla de las tentaciones. Ándese usted, todo esto lo tiene usted registrado con su poniente con patente de corso. y con patente de corso para Evidentemente, que evidentemente. pues nada, yo creo que I con es censura prèvia. Con Prèvia per mi. o sea, ninguna. Bueno, pero Claro, ya es pero un- por lo ya es menos un lo paso. dice, por lo menos lo dice. Evidentemente. Bien, queridos míos, hasta aquí este fenómeno que tenemos que se llama Vicente Javier y que hoy, una vez más, es don Vicente Lo Cabanyal. Y que ya os podéis poner como os pongáis, ¿eh? Yo no se lo dejo a nadie, ¿no? No, aquí. Bueno, mientras él quiera, ¿eh? Cuando no quiera, también. Así que nos vamos ya, pero volvemos enseguida con otra de las secciones. Hasta luego, bonicos. Carnaval de Ruzafa, 14 años de carnaval. ¿Os acordáis de la semana pasada todo lo que teníamos aquí, eh? ¿Os acordáis? Pues todo eso convertido en danza, en música, en tropecientos mil países y luego una sección de batucada, que pa' qué, ¿eh? Que pa' qué. Todo eso lo vais a ver, vais a ver a estas personas que estuvieron con nosotros aquí hablando y dialogando, las vais a ver bailando, saltando, cantando y haciendo de todo. Si acaso una mínima observación, vamos a ver si organizamos un poquito, ya son 14 años, tenemos que haber aprendido, se hace muy largo, pero se hace muy largo no porque todo lo que sale es buenísimo. Ahí sale Honduras, sale Bolivia, sale Ecuador, sale maravillas, y sale Valencia, por supuesto. Pero claro, es que tirarte un cuarto de hora entre que pasa un grupo y el siguiente, pues eso es telita. No obstante, allí estuvimos como jabatos y lo sacamos, y si no, fijaros y veréis cómo nos gusta.
al final sí que aparecen, ¿eh? Lo que nos adelantaba Carlos y Andrea. Aquí tenemos a Ecuador con el grupo Cultura Andina. Y esta es tu radio, la casa de los éxitos, con lo nuevo de la agrupación más sonada de este 2020, Gamma y Jackie. ¡Suéltale, DJ! Y seguimos con la rumba. Y estamos desde grande.
pites tanto, no pites tanto, guapa. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro de verte. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sara, te he venido a bailar. Ya veo, ya te veo. Ya te veo. Muy bien, Tania. ¡Esa! ¡Marte, Marte! ¡Esa madrileña que baile! ¡Los caporales de Cochabamba! Un miércoles más, una mesa de las fiestas más. Hoy tenemos
2 técnicos, 2. Tenemos al dire de Univers Televisión, a Sergio Blanco, que él anda un gancho, bueno, un gancho no de estos, no, que él anda un gancho de oro, el gancho d'or, de la agrupación de fallas de Ruzafa. Enhorabuena, Sergio. Joder, qué nivelazo, tú, qué nivelazo. A mí un día de estos me van a dar una chapa de Pepsi-Cola, que me la estoy ganando yo también, hombre, y me la estoy ganando. Y también tenemos, como no, que hoy viene un poquillo así como renqueando con tal, tenemos a Matías Godoy, que cuando le dé la gana, ya me da lo mismo, cuando él quiera, ya hará la sección, es mucho de aquí, mucho lerele y gamberra, pero hazla ya, hombre, pero hazla ya, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Así que, queridos míos, vamos ya, y la semana que viene, el miércoles, a las 8 de la tarde, os quiero a todos, absolutamente a todos. Hasta luego.